El esquema de la figura 11 nos muestra a la estructura psíquica del pasú rodeada de la esfera sensorial. En el animal hombre, la esfera sensorial cumple la función de recibir estímulos del mundo y convertirlos en impulsos nerviosos con destino al cerebro. Es decir, es intermediaria entre lo interno y lo externo. Pero la esfera sensorial no responde de la misma manera a los distintos estímulos y ella misma varía apreciablemente de un pasú a otro. Es necesario, entonces, referirse a la sensibilidad. Aclaremos el sentido del término. La capacidad que presenta una esfera sensorial determinada para responder con mayor o menor intensidad a un estímulo dado se denomina sensibilidad. En la figura 11, la circunferencia que limita la esfera sensorial es análoga a la sensibilidad. Ahora bien, si observamos la figura 11, comprobamos que lo sensible afecta a las tres esferas de la estructura psíquica. Hay así una sensibilidad afectiva, una sensibilidad racional y una sensibilidad consciente. Y cualquiera de los tres tipos de sensación puede ser objeto de la intuición sensible. Debe quedar claro que la operación racional que estamos describiendo emplea solamente aquello que llega a la esfera racional, es decir, el producto de la sensibilidad racional. El objeto de la sensibilidad es la realidad y dentro de esta los entes externos que la constituyen. En este y en todos los comentarios que sigan vamos a considerar a la esfera sensorial impresionada por un ente externo, salvo en aquellos casos en los que se aclare expresamente lo contrario. Se puede describir ya la primera operación de la razón, que llamamos trascendente, porque se ocupa de comparar los estímulos que atraviesan la esfera sensorial y que fueron causados por un ente externo. Esto es, la operación trascendente de la razón consiste en comparar automáticamente aquella impresión que la sensibilidad racional recoge de un externo. Sabemos ahora con precisión que la primera operación de la razón es una comparación. Pero, ¿comparación con qué? Porque comparar consiste en establecer relaciones entre dos objetos que permitan descubrir sus diferencias o semejanzas. Respuesta: el ente se coteja con los arquetipos de la memoria arquetípica. Por supuesto, hay que profundizar en esta respuesta hasta tornar comprensible el efecto descubridor que la primera operación ejerce sobre el ente. Según dijimos más atrás, en el ente coexisten dos términos, uno universal y otro particular. El término universal es el arquetipo o el conjunto de arquetipos si es compuesto que lo sostiene en tanto que ente y hacia el que apunta su evolución como finalidad. El término particular es el designio que el demiurgo ha fijado en todo ente como suprafinalidad. El primer término hace del ente un ser en sí. El segundo término dice que el ente es un ser para el hombre. Cuando un ente impresiona la sensibilidad racional, la primera operación de la razón consiste en someter la impresión recibida a comparación con la memoria arquetípica. En esta memoria siempre habrá al menos un arquetipo que sea copia invertida del arquetipo universal que sostiene al ente y con el que se opera la comparación. Es decir, la razón compara solo un término universal del ente, el arquetipo universal, con su copia invertida, un arquetipo particular de la memoria arquetípica. Se comprende fácilmente que ello solo puede ocurrir así, puesto que en la memoria arquetípica solo existen copias invertidas de los arquetipos universales, finalidad entelequial de los entes, y no existe copia o referencia alguna de los designios particulares de cada ente, suprafinalidad del ser para el hombre, que surge de la confrontación entre el arquetipo universal del ente y su copia invertida de la memoria arquetípica. Respuesta: la nada es como sumar más con menos, una unidad positiva con una unidad negativa, su resultado es cero.
Esto significa que la razón elimina automáticamente el término universal del ente y deja al descubierto el término particular o designio. Recién entonces el ente puede ser conocido y nombrado. Pero este nombrar no es posible como creen algunos, porque el hombre es Logos. El verdadero Logos es el demiurgo que ha designado a los entes. El Pasú, después de su descubrimiento, solo puede repetir aquello que estaba previamente asignado al ente, dejando para más adelante el problema del conocimiento. Se puede entender ahora, luego de descifrar la primera operación de la razón, porque afirmamos que existe imposibilidad para el ser humano, Pasú o Virya, de percibir los arquetipos universales a través de la esfera sensorial. La imposibilidad existe siempre que la aprehensión sea racional y el ente aprendido sea un ente exterior. Pero también hay que entender, y de una vez para siempre, que la razón es una función de la memoria arquetípica, es decir, del cerebro, y que la operación racional primera consiste invariablemente en la eliminación del arquetipo universal, término universal del ente, por comparación con su copia invertida. Esto ocurre así y no puede alterarse porque la memoria arquetípica es una estructura, es decir, un todo cuyas partes están sólidamente enlazadas, mientras que la razón es una función que consiste en vincular entre sí ciertos elementos de esa estructura, pero sin modificar a la estructura misma. En el cerebro, según la ciencia oficial, las operaciones racionales consisten en ciertas interconexiones bioeléctricas o sinapsis que se efectúan entre racimos de células especializadas. Sin embargo, por mucho que uno piense y por múltiples que sean las redes de interconexión neuronal que produzcan tal pensar, jamás resulta modificada permanentemente la propia estructura celular del cerebro. Así como no es posible que la actividad neuronal modifique la estructura del cerebro, tampoco la función racional modifica la estructura arquetípica. Y esta equivalencia es exacta porque el cerebro y la memoria arquetípica son una y la misma cosa. Solo que la explicación neurofisiológica pertenece a la ciencia oficial de Occidente y la explicación estructural a la sabiduría hiperbórea. La imposibilidad de percibir los arquetipos universales que sostienen a los entes externos se denomina también irrepresentabilidad. Con esta palabra se quiere significar que no es posible la representación, es decir, la visión mental de los arquetipos universales, lo que de ningún modo implica que no puedan ser conocidos. Pero el conocimiento ha de provenir de un enfrentamiento efectuado en un nivel suprarracional, en otra esfera, el Pasú en la esfera 2 de preconciencia, el Virya en la esfera 2 de conciencia. Bueno, y aquí llega al final el capítulo de la primera operación, comparación. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like y compartir. Fuerza y honor, camaradas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza os acompañe. Saludos.